Le doy la bienvenida entonces a los especialistas y agradecida además por dedicarnos estos minutos en este panel. El doctor Unidades Urbina Medina, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Gladys. Un placer estar contigo y con todos los panelistas. El placer nuestro, doctor. Gracias por dedicarnos este tiempo. Y también le damos la bienvenida a Judith León, presidente de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. ¿Cómo está, señora León? Bienvenida. Gracias, Gladys, y por la invitación y bueno, y por estar al lado del doctor Uniade, que es amigo de la Casa de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Bueno, con ambos pretendemos poner en contexto, actualizar y bueno, también asomar posibles soluciones, ¿no? Políticas públicas eficientes con relación a algo que es fundamental. La donación de sangres, en el caso de Venezuela, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la situación? Compartía resultados de una consulta que hice por mi cuenta de ex, en la que la mayoría considera, y me sumo, que es difícil cuando se ha necesitado. A mí se me ha presentado esa necesidad también por familiares, directamente por mi padre en una situación de emergencia, y se nos hizo muy difícil acceder a la donación de sangres en Venezuela. No es que no hubiésemos conseguido, por ejemplo, a familiares, amigos, etcétera, que estaban dispuestos a apoyar y se acercaron a la clínica para contribuir. El problema es que se nos presentó es que no todos están aptos para donar, no todos tienen las características además, ¿no?, que se requieren para hacer una donación, de las condiciones que se requieren para una donación de sangre. Y de hecho aquí agrego un comentario de un oyente que ante la consulta que hice por ex escribió: hoy fui a donar para un amigo y después de esperar 3 horas fuimos rebotados casi todos porque solo recibían donantes tipo O. Y apunta, un desastre total. ¿Es un desastre total, doctor Unida? Empecemos con usted. No, realmente no es un desastre Ajá. total, es una condición realmente muy difícil, porque en Venezuela, Gladys, no hay la conducta ni la conciencia de que el donar sangre es beneficioso para la persona que puede en algún momento, como tú has comentado, necesitar un tipo de sangre. Lo que pasa es que hay muchos mitos, que si con la donación de sangre usted va a ganar peso o va a perder peso. Entonces hay muchos mitos y eso es falta de la educación que debe haber hacia la comunidad y sembrar la idea de lo necesario que es donar sangre. Por eso es que los bancos se llaman bancos de sangre, porque usted tiene que hacer un depósito y hacer un retiro. Pues si usted solamente retira y no le mete nada a la alcancía, por supuesto, vamos a quedar en déficit. Entonces, la idea es hacer una adecuada promoción y una adecuada información, haciendo que la comunidad nos comprometamos a ser donantes en cualquier momento, no solamente esperar que llegue una situación familiar X para empezar a buscar donantes. Debería haber sangre en los pools de los bancos de sangre. Ojo, como dijo el señor, es difícil porque entonces, oye, si usted va a donar y usted ve positivo, pues recíbanla. Pero también tenemos muchos problemas en los bancos de sangre que probablemente Judith nos va a completar la idea. A ver, señora Judith, cuéntenos, por favor, como presidente de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Sí, hay aspectos que debemos considerar sobre la parte de la donación. O sea, por supuesto, nuestro objetivo en esta conversación es dar gracias, así como lo dijo la OMS en este día del día de los donantes de sangre, que fue el 14 de junio, que es la generosidad de estas personas que voluntariamente donan sangre, y es lo que queremos impulsar, esa cultura de donación. Pero también es cierto que existen algunos inconvenientes y unos factores que están incidiendo ahorita sobre algunos aspectos que los donantes reciben. Por ejemplo, si esa persona fue rebotada, a lo mejor podría ser de que no había dentro del banco de sangre los hemoclasificadores de la sangre, entonces solamente tenían para determinar un tipo de sangre y fue rebotado. Eso podría haber sucedido. ¿Y por qué podemos suponer eso? Porque existe en este momento en nuestro centro de sangre, a pesar de que los informes del Ministerio del Poder Popular para la Salud dicen que tiene 337 centros de bancos de sangre para las donaciones, también es cierto que en esos establecimientos habían laboratorios, por supuesto de bioanálisis, que hacían las pruebas serológicas para que esa sangre fuera segura y pudiera ser donada o colocada a las personas en el momento que la requiera. No es así en estos momentos. Hemos reducido de esos
37, que dice que son establecimientos de banco de sangre donde se hacen serologías, solamente hay aproximadamente 28 establecimientos que hacen serología de las bases de sangre, porque en el tiempo, y es un seguimiento que hemos tenido desde el año 2016, que empezamos a visibilizar de que hacían factores que estaban incidiendo y que se estaban reduciendo el número de laboratorios de bioanálisis para esos objetivos, dentro de lo, por supuesto, de los generales que tenemos a través de esos establecimientos, fueron eliminando esa parte que el laboratorio tenía responsabilidad por los insumos, por el equipamiento y otros aspectos que inciden también en la dotación. Entonces ha sido ¿cómo se llama?, centralizado ahorita la donación, o sea, lo que es la serología de banco de sangre. Son pocos los establecimientos que hacen la serología de banco de sangre. Entonces tenemos dos acciones: pudiéramos estar donando, ¿ok?, pero a lo mejor la cantidad de establecimientos que tenemos para el traslado de esas muestras para que las procese, entonces no tenemos los insumos necesarios para ello. Entonces se limita el ingreso de los donantes a pesar de que las personas quieran donar, ¿no? O sea, una cosa como ilógica, ¿no? Pero bueno, eso es lo que en la práctica es lo que se está viendo, porque por una situación que, por supuesto, es de responsabilidad del Estado, al cual dentro de la ley, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 83 dice que debemos de garantizar la salud como parte de la vida, y para garantizar la vida de las personas también tenemos que tener los bancos de sangre en funcionamiento y con el equipamiento necesario, con los profesionales que se requiera, porque ahorita tenemos un déficit. Entonces, para nosotros poder avanzar en lo que queremos nosotros lograr, que es la cultura del donante, y que no se vean afectados en la donación. Wow, pero lo que describe es alarmante, doctor Unides, porque además imagínense qué garantía tiene el paciente de que la transfusión de esa sangre realmente que ya está verificada, ¿no? De que sea sangre verificada, que no tenga ningún tipo de contaminación que pueda generar incluso problemas mayores, ¿no?, a la larga a la persona. Y para el común de la gente, Gladys, lo que habla la licenciada Judy de la serología es el descarte que se le hace a la sangre para decir está libre de Chagas, está libre de HIV, esa cantidad de cosas. Entonces, afortunadamente, tenemos muy buenos hemoterapistas, hematólogos y bioanalistas en Venezuela que son responsables, y si a la sangre no se le puede hacer esos más o menos 8 despistajes, esa sangre no es apta, excepto que sea una condición extremadamente grave, una situación de terremoto, algo, pues que se pueden utilizar la sangre, pero si no, la sangre que no cumple con esas condiciones no se califica apta para donar. Y realmente, fíjense ustedes, de 300 y tantos centros que hacen la serología, apenas 20 y tantos. Y en esos 20 y tantos, además, hay que contar que hay muchos déficits en los bancos de sangre. Faltan neveras para guardar la sangre que está procesada, faltan las bolsas donde se trasega el plasma o el hemoderivado que es necesario. Entonces, una serie de factores que, como dice la licenciada Judy, es responsabilidad del Estado, y en este caso el Ministerio Popular de la Salud, surtir a los bancos de sangre, mucho o poco, para que puedan hacer su trabajo con la calidad que estamos acostumbrados en Venezuela. Pero para entender bien, además, lo que se está haciendo en este momento con la escasez que describen, ¿no?, con la cantidad de fallas y problemas que se les presentan. Señora Judith, hasta el momento, las transfusiones se están haciendo, se está usando solo sangre verificada, se está haciendo solo con sangre a la que se la puede aplicar esa serología, para tener claro y bueno, saber dónde estamos parados, ¿no? Sí, tenemos que ser responsables de lo que estamos diciendo. Lo que le puedo garantizar a las personas, que la sangre que están dentro de aquellos bancos de sangre, por supuesto que están funcionando en este momento. Estoy hablando de este momento. Si me lo preguntan 3 meses atrás, no te digo en la misma respuesta, ¿no? Está garantizada de que tienen las pruebas, las 7 pruebas que se deben de hacer, que son, por supuesto, obligatorias, que se deben de hacer en las bolsas de sangre ahorita, en este momento, desde el punto de vista público, porque se supone que el privado debe de cumplir porque tiene otro mecanismo para obtener los reactivos y todos los hemoclasificadores para lo que utiliza la hemoterapista para clasificar si es tipo A, tipo E y qué tipo de RH tiene, ¿no? Esa es otra parte, ¿ok? Eso está garantizado, por supuesto, en el privado, pero en el público,
que se supone que debemos tener la mayor disponibilidad, porque tenemos el mayor número de centros para ello. Lo que no tenemos es el equipamiento, los, los recursos humanos para eso, que son los profesionales, que son los responsables de ello, que es otro aspecto que es en el público. Esos pocos centros asistenciales que ahorita están haciendo serología, al día de hoy lo están haciendo porque tienen ahorita reactivos. Okay. Hace 2 meses había fallas de algunas pruebas en el sector público, ¿ok? Pero bueno, ya ha sido subsanado en este momento. Tenemos todas las pruebas, estamos esperando a que el Ministerio del Poder Popular para la Salud, porque hasta el día el 30 de este mes tenemos esa cantidad de reactivos, con la jornada que acaban de hacer en todos los centros de banco de sangre para obtener sangre ahorita, porque teníamos que tener un lote, pues, un inventario ahorita, y entonces hicieron una jornada de donación, se garantizaron los reactivos y por lo menos podemos decir hoy de que esa sangre que se esté colocando en este momento son sangre segura, como lo establece la OMS. ¿Okay? Tranquilidad. Ok. Ahora bien, con relación al sector privado, justamente, viviendo sobre la base de experiencia, además yo viví una experiencia, como decía, con mi padre, que nos llevó a pedir una cantidad importante de donantes y bueno, era básicamente para reponer lo que la clínica iba a usar, doctor Uniedes, ¿no? La clínica ya tenía tenía una cantidad en su banco y bueno, se utilizó para eso y otras situaciones y uno tiene que reponer. Esa es la cultura general del mundo en cuanto a esto del manejo de sangre para donación. Sí, doctor, realmente a nivel mundial hay pautas internacionales que se siguen y entonces uno va teniendo la idea. Lo ideal es tener, como bien dice la licenciada Judy, un pool, porque esto es un banco, usted deposita y usted retira. Si usted no tiene en el fondo, no puede retirar. Entonces la idea es, al hacer educación en la comunidad, que la gente espontáneamente decida, oye, se siembra la idea de que siendo donantes podemos ayudar a salvar vidas y se va teniendo un pool adecuado a diferentes tipos de sangre, no solamente sangre, porque se traen plaquetas, se trae plasma, una cantidad de cosas desde un mismo donante o desde un mismo pool de sangre. No, y además es lógico, ¿no? Es sensato. Si se requiere para esa emergencia, por ejemplo, se va a utilizar parte de ese banco, pues lo correcto es que como paciente y como familia se comprometan también a reponer esa cantidad utilizada para que pueda un siguiente paciente, ¿no? En necesidad, pues poder utilizar y contar con ella. Es el lógico, es el deber ser y se refuerza esto que usted está diciendo, doctor Uniedes, de la cultura. El de sembrar esa cultura, esa corresponsabilidad que tenemos, porque yo no me imagino en una emergencia, usted mencionó la palabra emergencia, en una emergencia ni siquiera se hacen los chequeos porque es una emergencia justamente, un terremoto, por ejemplo, ¿no? Claro. Puede ser mucha la gente que lo necesite, pero en una situación de planificación como corresponde, con políticas públicas eficientes, ahí le pregunto también a la señora Judith, ¿puede tener los bancos de sangre lo suficientemente abastecidos como para que en una emergencia se pueda abarcar sin problema, por ejemplo, esa necesidad? ¿Cómo lo ve, señora Judith? Claro, eso es así, eso es lo que estamos visibilizando y a la vez exigiendo, ¿no? Porque es un derecho. Es que estos establecimientos de salud que estamos hablando, esos 337 que dice el Ministerio del Poder Popular para la Salud que existen bancos de sangre, ¿sí? Bueno, debieran de estar en funcionamiento con sus laboratorios de bioanálisis para hacer sangre segura, para estar apta en el momento que corresponda, porque no podemos determinar cuando haya sido un evento natural o algo que pueda suceder de manera que el ser humano lo pueda determinar, porque somos dioses, pero debe de haber un stock que se maneja, porque eso tiene también su porcentaje que deben de tenerse dentro de los bancos de sangre para nosotros ahí va a depender la dinámica, ¿no? De la donación. Esos porcentajes se mueven dependiendo de la dinámica de la donación. Si yo tengo una donación, el 100% que se recupera en una semana, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un plan de intervenciones y tenemos pacientes a las cuales se le aplica terapéuticamente algunos de los componentes de la sangre y tenemos algunos elementos que nos permite recuperar en una semana, entonces por supuesto ese porcentaje será menor en stop, ¿me entiendes? Entonces eso es muy dinámico, pero lo importante es que
lo que queremos nosotros en este día y en esta entrevista es seguir solicitando y agradeciendo a todas estas personas que donan diariamente en los bancos de sangre, y que nosotros estamos haciendo lo posible, nosotros los profesionales responsables de esa actividad, de que el Estado cumpla con la exigencia de que tengamos sangre disponible para cualquier persona, y no ver a las personas, porque tenemos que decirlo, y es así, los stocks se agotan, y entonces vemos por lo menos pacientes oncológicos recorriendo diferentes bancos de sangre para poder tener una bolsa, porque lo necesita desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Y entonces recorren y a veces tienen que ir a los bancos de sangre privados, aunque la sangre se supone que no tiene costo, ¿verdad? Pero hemos visto situaciones, bueno, que han sucedido, y eso sucede porque no se garantizan los derechos de los por la ciudadanos. escasez y porque se crea un mercado negro, exactamente. Correcto. Nos ha pasado en otras instancias, así es, de eso tenemos bastante como experiencia, doctor Unida, pero fíjese que además lo que comenta la señora Judith, se agradece, sí, a quienes están constantemente donando, a quienes tienen esa cultura, a quienes responden ante una emergencia, ¿no? Particular, que ves que la familia se articula, los amigos, eso la verdad es que uno lo agradece y de manera, pues, eterna. Es una gratitud infinita, pero la realidad, y de acuerdo incluso a datos, por ejemplo, que comparte un medio como talcualdigital.com, a propósito del 14 de junio, ese Día Internacional que abordamos la semana pasada y hoy con ustedes, estimaciones médicas afirman que solo 1% de las personas dona sangre de forma voluntaria en Venezuela, un índice que engloba la inoperatividad de los bancos de sangre, lo que ustedes estaban describiendo, el riesgo que corren los pacientes que necesitan transfusiones, y el veto no escrito, pero cumplido a cabalidad, que excluye a varones homosexuales también en las listas de donantes. Y así pues hacen todo un artículo que trata esto, y entre otras subraya que pasó de ser de 5%, que ya era un porcentaje bajo de población donante en Venezuela, a 1% desde 2018. Es nada. Sí. Es muy duro, y es muy duro. Por eso, además de agradecer a todas aquellas personas que espontáneamente donan, pues necesitamos hacer la cultura de lo importante que es que toda la población somos unos donantes en potencia, dependiendo de la patología que tenga asociada, dependiendo de algunas condiciones, o se hizo recientemente un tatuaje. Estas personas, por supuesto, van a ser excluidas por seguridad de los pacientes, pero sí hay que hacer la cultura de que la gente entienda que donar es positivo para otra persona, y gracias a que yo done, alguien puede ser beneficiado, que a lo mejor hoy no es mi familia, pero uno nunca está exento de que algún familiar necesite algún tipo de hemoderivado, y produce mucha angustia cuando usted le dice necesitamos 20 donantes, empieza Cristo a padecer, y entonces a lo mejor tienes amigos solidarios, pero por eso, por desconocimiento, la gente dice, ay, si dono sangre, que es otra creencia. La gente cree que por donar sangre una vez va a estar pegada toda la vida donando sangre. Usted dona las veces que usted considere necesario dentro de la norma internacional, cuando usted quiera y cuando usted desee. Eso no es que porque le sacan una vez usted va a quedar en déficit, que va a quedar anémico, nada de eso es cierto, pero eso es parte de la información que debemos dar a las comunidades para que sepan que el donar sangre no es peligroso. Pero además lo otro, y ya para cerrar también con ambos y con la señora Judith, el problema que se presenta muchas veces, lo que estaba explicando, por ejemplo, el doctor Unidas, le dan una lista a uno, se requieren 20 donantes. Uno arranca a trabajar en todo esto, a buscar los 20 donantes en plena emergencia, en medio de la angustia propia de la patología que pueda estar atravesando, ¿no? La condición que pueda tener en ese momento de emergencia el paciente, el familiar. Entonces uno sale en la búsqueda, regresa con los 20, y los 20 al final terminan siendo solo 2 o 3 o 5, cuando mucho, de esa lista de 20, porque no todos son aptos. Entonces, ese es otro drama, señora Judith. Claro, porque es que además de por supuesto que la donación es voluntaria, y agradecemos a las personas que lo ameritan. Claro que las personas que son donantes tienen unas condiciones específicas para poder donar. ¿Ok? Una de las principales es que, por supuesto, no esté anémico, ¿no? Entonces, claro, si estamos a nosotros aquí visibilizar nuestro problema dentro de lo que es la emergencia humanitaria, entonces ahí empezamos a limitar nuestra población. En este momento está afectada, ¿no? Indiferentemente que a lo mejor en el supuesto negado que nosotros tengamos las personas que quieran donar, ¿no? Y van a donar, pero cuando se revisan las condiciones,
no son aptas o porque están anémicos o porque tienen una enfermedad asociada, que también está dentro de eso, y una serie de parámetros que dicen allí, porque son requisitos internacionales que debemos cumplir. O sea, no estamos inventando absolutamente nada. Le hacen su baremo, en el baremo se especifica, lo único que se le hace previo a la donación es que se le determina cuánto de hemoglobina tiene el paciente. Uh-huh. Si el hemoglobina está bien y en la revisión que se le hace, que son síntomas que son importantes para visibilizar que pudiera tener o prever nosotros, ¿no? Que no es utilizar una prueba para determinar. Entonces, pero si tiene esa condición, entonces son descartados, ¿no? Pues lo que hacen son seleccionarlo, pues, y ahorrar insumos y como dicen por ahí, insumos y además prevenir otras cosas en particular, sí, claro, es lógico, y por la salud por la salud del donante y por la salud del paciente, tal cual, pero empieza el Cristo a padecer cuando le dicen, no, de los 20 que trajiste, nada más podemos aceptar a 3. Y tú, ay, Dios mío, he vuelto para atrás a buscar más y más, y entonces imagínense lo importante que es tener esos bancos abastecidos para evitar ese tipo de circunstancias. Eso es parte de lo que es el sistema, ¿no? Entonces tenemos que tener suficientes donantes, porque si tenemos la cultura de donar, entonces podemos seleccionar. Entonces evitamos de que la persona se sienta que está excluida, porque yo no tengo que tener 20 donantes, buscarlo para una situación de emergencia. Yo tengo que tener allí la sangre disponible y accesible para política obtenerlo. De prevención. Y claro, eso lo tenemos que hacer, eso sucedía antes, ¿no? Lo único que te pedían eran 2 donantes porque era de acuerdo al porcentaje, nada más lo que tú traías eran 2 donantes cada vez que te ingresabas a una intervención. Pero ahora como la situación ha cambiado y tenemos otros factores, entonces claro, que le pidan a uno 20, 30 o X, esto es por la escasez y bueno, y por la situación país, que sabemos que vienen 30 y a lo mejor solamente 5 tan altos, ¿no? Exacto, correcto. Claro, parte de lo mismo, exactamente lo que hay que corregir. Muchísimas gracias. Sí. Parte de una crisis, exactamente. Y bueno, esa es la política de la prevención, es la ideal. Prevenir para no tener que lamentar, y menos en una situación de unos ampares de emergencia, por ejemplo, nacional. Judy León, presidente de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, y el doctor Unidades Urbina Medina, presidente de la Academia Nacional de Medicina. A los dos, muchas gracias, feliz tarde, cuídense mucho, por favor, y gracias por haber estado en este panel para hablar de la situación de donantes de sangre en el país. Vamos a hacer